La ciencia moderna se basa en el método experimental, esa es la característica que le define. El método experimental, como es lógico, se fundamenta en el experimento. El experimento no es exactamente lo mismo que una mera observación de la naturaleza o una experiencia. El experimento implica la realización de unas medidas en un ámbito controlado, que nosotros asociaremos normalmente a un laboratorio. Es como si le hiciéramos una pregunta concreta a la naturaleza y esperamos una respuesta unívoca, y en la medida en que puede haber factores ambientales, cuestiones aleatorias que nosotros no controlamos que pueden alterar esa respuesta, la información que obtendríamos no sería fiable y el conocimiento que alcanzaríamos no sería el conocimiento en el que pudiéramos basar nuestra actuación futura. Por lo tanto, necesitamos que en el experimento todo esté lo más controlado posible. Aunque lo consiguiéramos, nunca alcanzaríamos un conocimiento infinito de lo que estamos midiendo. Siempre vamos a estar limitados por las llamadas indeterminaciones o incertidumbres. Para poder establecer una cota adecuada a las indeterminaciones o las incertidumbres, tenemos que analizar el método experimental en cada caso. Vamos a poner, para empezar, unos ejemplos muy sencillos, para ver que incluso en las medidas aparentemente más inocentes ya tenemos posibles fuentes de incertidumbre y tenemos que conocerlas para poder acotarlas. Y tenemos que optimizar el método de medida para que esas medidas sean lo más uniformes y fiables posible. Entonces, vamos a empezar midiendo un objeto muy sencillo, como por ejemplo este destornillador. Si nos preguntamos por la longitud del destornillador, el proceso en el que nosotros haríamos esa medida es básicamente utilizando un instrumento de medida muy sencillo, como puede ser una regla. La regla, como podemos ver, tiene grabadas una serie de números, una serie de líneas que nos indican las longitudes en centímetros y milímetros. Centímetros y milímetros son unidades de medida. Las unidades de medida, en este caso, corresponderían a submúltiplos de la unidad de medida del Sistema Internacional para la Longitud, que es el metro. Puesto que vamos a medir longitudes pequeñas, nos interesa trabajar en ese rango de medidas. ¿Cómo se realiza la medida? Claro, esto es muy tonto, esto es muy sencillo, pero en cualquier proceso de medida tenemos que hacer un análisis parecido, por sofisticado que sea el aparato. Bueno, en este caso nos valemos de un instrumento simplemente yuxtaponiendo el objeto y viendo a qué lectura corresponde el límite. 12,4 más o menos en este caso. Esa lectura puede estar contaminada de fuentes de error muy primarias, pero que son muy comunes. Por ejemplo, uno no está alineando, por ejemplo, bien el objeto respecto a la regla, o uno se coloca un poco al sesgo para realizar la lectura, y ese error, que se llama error de paralaje, también nos introduce una indeterminación asociada. Así que en un objeto como este, que es un objeto muy bien definido, rígido, que tiene un borde que podemos determinar fácilmente, ya tenemos problemas. Si utilizamos la misma regla para medir, por ejemplo, un objeto como este, que ya no es tan rígido y que sus límites ya no están tan bien definidos, encontraremos más problemas. El mero hecho de que haya una cierta flexibilidad en la tela hace que ya no podamos tener tan claro cuando estamos haciendo la medida, o que ya no haya una única medida, ¿no? De hecho, también, como vemos, ya no está tan marcado el borde, así que a la hora de hacer esta yuxtaposición yo me voy a encontrar con que tengo que tomar una decisión sobre los números, y esos números, por definición, no me van a dar la misma calidad de información. Bueno, aquí estamos tropezando con lo que podríamos llamar la precisión de la medida. La precisión de la medida va a darnos esa cota de determinación que añadiremos a la lectura. Si yo antes he dicho que, por ejemplo, tenía 12,4, yo no puedo asegurar que realmente la medida sea 12,4. Puedo decir que es 12,4 y dar un intervalo de confianza. Puedo dar un más menos. ¿Cómo determinar ese más menos? Bueno, en el caso de la bolsa o en el caso del destornillador, parece obvio que no puede ser el mismo más menos, y sin embargo el proceso de medida es el mismo. Es obvio que hay un límite para la medida que lo marca el propio instrumento. Ese sería el límite de resolución. Si yo utilizo una regla que está graduada en milímetros, yo no puedo medir por debajo del milímetro, aunque fuera mi deseo o mi necesidad. Así que ahí ya tengo un más menos que aplicar. Pero ese más menos sería demasiado optimista en el caso de la bolsa. ¿Podemos hacer algo al respecto? Bueno, una posibilidad en medidas que pueden estar contaminadas de incertidumbre es repetir la medida.
intentando en todos los casos pues medir a las mejores condiciones posibles. Eso nos da una cierta estadística y nos permite acotar mejor la incertidumbre, pero no podemos aspirar a bajar por debajo de un cierto nivel. Así que, primera enseñanza que tenemos que tener en cuenta, siempre toda medida viene acompañada de una cierta indeterminación. Podemos encontrarnos con problemas, digamos, añadidos. Si no elegimos adecuadamente el instrumento para la naturaleza de la medida que queremos, por ejemplo, si con este destornillador, en vez de querer medir la longitud, quisiéramos medir el grosor, ese grosor es lo suficientemente pequeño como para que nuestra regla no sea muy adecuada, ya que estaríamos en el orden del milímetro. Puesto que la regla solo puede dar valores del orden de milímetros, esto que no es más allá de 1 milímetro y un poco, no podríamos determinar ese poco, así que quizá deberíamos contar con un instrumento más sofisticado. ¿Existe? Bueno, en el rango de las decenas de milímetros sin problema, pero ya podéis ver la pega. Si quisiéramos medir magnitudes más y más pequeñas, hasta nanómetros, por ejemplo, los procesos de medida, las reglas que tendríamos que utilizar serían mucho más complejas y todas ellas necesitarían un análisis experimental mucho más fino, ¿no? Esto sería un calibre o pie de rey. El calibre o pie de rey es un instrumento que lleva una escala, la escala convencional como la regla, pero que tiene además una escala suplementaria, que se llama Nonius. Bueno, no voy a explicaros ahora completamente aquí el proceso de medida, pero es gracias a esa escala en la que podemos determinar ese huequito que haría entre el milímetro 1 y el milímetro 2, cuánto valdría, en décimas de milímetro o en centésimas de milímetro en algunos casos. Así que la elección del instrumento sería decisiva, ¿no? Y hay otro factor que también tenemos que tener en cuenta, y es que a veces lo que queremos medir no es tan obvio. La longitud de una cosa que es esencialmente longitudinal está muy bien definida, pero algo tan sencillo como intentar, por ejemplo, medir el diámetro de una cosa circular como este rollo de cinta, fijaros que utilizamos objetos de lo más cotidiano, nada nos impide hacerlo con la regla. Pero ¿cómo coloco la regla? El diámetro es la longitud mayor. Necesitaría determinar de alguna manera el centro, o necesitaría tener algún proceso de medida en el que yo pues tuviera suficientes medidas como para paliar en cierta hasta cierto nivel esa posible incertidumbre. Así que, resumiendo, cuando nosotros vamos a medir tenemos lo que vamos a medir, mesurando el objeto, en este caso cuya longitud deseamos conocer. Tendríamos el instrumento de medida, una regla, una cinta métrica. Imaginad que queremos medir longitudes mucho más largas, pues no lo vamos a hacer a base de reglas. Necesitaríamos también analizar el instrumento de medida en términos de su resolución y necesitaríamos analizar el proceso de medida en términos de su precisión. Resolución, precisión. Hay una última palabra mágica que nos faltaría, que es exactitud. ¿Qué sería exactitud? Exactitud es lo que se parece la medida a lo que debe medir. Dices, bueno, pero esto es una tontería, si yo ya sé lo que tiene que medir el objeto, ¿para qué hago la medida? Bueno, normalmente lo que uno va a tener es una comparativa entre diferentes instrumentos. Por ejemplo, si el metro y la regla los colocamos uno junto al otro, pues, puesto que están bien calibrados y están bien fabricados, pues van a dar la misma lectura. Pero este metro, por ejemplo, tiene también otra escala. Esa escala es una escala que viene en pulgadas y pies en el sistema anglosajón. Si cometemos la torpeza, nada raro que pueda pasar, de que al hacer la medida del destornillador nos quedamos con la escala de arriba y decimos que tiene 4 y pico, esos 4 y pico son pulgadas, evidentemente. La exactitud de nuestra medida es inexistente, puesto que este destornillador 4 pulgadas y pico sí mide, pero no mide 4 centímetros y pico. Si nosotros lo interpretamos mal, pues ahí tenemos un problema. Lo cual nos llevaría también a la cuestión de los diferentes sistemas de unidades y sus conversiones, pero que eso no lo vamos a tratar aquí. Así que precisión, resolución, exactitud, la obligación de analizar siempre el proceso de medida, la obligación de medir siempre las mejores condiciones y estar muy atentos en todo momento a qué es lo que se está midiendo y con qué grado de precisión lo necesitamos conocer. Ahora lo resumimos en la siguiente transparencia.